Un nuevo estudio de Pew Research Center analiza cómo los adultos jóvenes en Estados Unidos de entre 18 y 29 años de edad consumen noticias. ¿Y qué significa todo esto para los medios, tanto los tradicionales como los nuevos medios? ¿Y qué tanta información veraz están recibiendo? Álvaro. Oh, Eduardo, es un tema enorme, no solo desde la perspectiva de los medios, que ciertamente es importante, pero desde la perspectiva de los políticos. Y ese creo que tiene que ser la llamada de atención. Normalmente, como sucedió con las elecciones de Obama en Estados Unidos, las tendencias de la mercadotecnia política se mueven de norte a sur. Cuando hay cambios en los comportamientos de consumo de contenido político en Estados Unidos, tarde o temprano vemos ese efecto entre 6 y 8 años después. Los cambios que indica este estudio de Pew Research nos llaman la atención en dos ejes. El primero es que solamente 22% de los jóvenes entre 18 y 29 años estadounidenses buscan noticias de manera intencional, es decir, se meten a revisar desde televisión, radio, periódico, revistas e inclusive internet para encontrar noticias, comparado con el segmento de baby boomers que tienen 65 años o más, donde 66% de ellos buscan las noticias. Estás viendo una diferencia de 44 puntos Sí, increíble, porcentuales. es Ojo, increíble. insisto, este segmento de 18 a 29 años será el segmento que defina las próximas 3 elecciones, no solo de Estados Unidos, sino de México. Ahora, cuando ves el rango de consumo en noticias políticas, se pone todavía más interesante, Eduardo, porque solamente 30% de los jóvenes entre 18 y 29 años buscan noticias de manera consciente y 70% de ellos encuentran noticias solamente cuando se topan con las noticias en motores de redes sociales. Es decir, el algoritmo de TikTok, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, es el que está alimentando noticias, comparado con un 61%, Eduardo, del segmento 65 años o más, que activamente buscan noticias políticas, es decir, cómo va su político, cómo va el partido, quién va ganando, quién no va ganando. Es decir, es mucho más, es una generación, la de 18 a 29 años, mucho más sujeta a enfrentarse a fake news, porque no está buscando el medio que avale la noticia, sino está esperando que la noticia los encuentre a Y ellos. tú que hablas de noticias falsas, un reporte que tengo aquí en mi mano dice que más del 60% de toda la información en línea este año ya llegó a ser poco confiable. 27% de los usuarios de TikTok dicen que no saben si confiar en las noticias que leen en TikTok. 24% de los que usan X, 21% de los que usan Facebook, 17% de los usuarios de YouTube y 22% de los usuarios de Instagram. Pero la difusión de noticias falsas y ahora los videos deepfake, pues ya no sabes qué estás viendo, si es cierto o no es cierto, Hugo. Sí, Eduardo, pero vaya, y a mí se me hace que es muy optimista esos porcentajes, ¿eh? Porque me estás diciendo que el 27%, Pero es que son los 17%. jóvenes los que lo están Sí, reportando. sí, Entonces, claro, muchos de ellos claro. toman como bueno algo que es falso. Sí, definitivamente. Seguramente, por ejemplo, yo creo que con la inteligencia artificial ya se están viendo unos videos que cada vez son más perfeccionados. Y en ese sentido, es muy fácil de que la gente crea este tipo de fake news, por un lado. Por otro lado, estamos viendo de que muy poca gente conoce, fuera del círculo que realmente está muy interesado en la información, en las noticias, muy poca gente sabe que el medio es a través de los canales acreditados, los periódicos acreditados, los medios de las televisiones acreditadas, las televisoras y quién transmite por ahí. Creo que esa es una forma de guiar. Una forma de guiar es que si lo viste en un medio acreditado puede ser. Si no lo has visto en un medio acreditado, hay que dudarlo. Pero es que la gente Mira, yo, tiene muchas definiciones de lo que es un medio acreditado.
Si tú eres Sí, de claro. MAGA y seguidor de Donald Trump, para ti el medio acreditado es Fox News y el medio desacreditado es CNN y viceversa. ¿Quién juzga si el medio tiene credibilidad o no? Pues el público, nos guste o no. Claro, sí, Ahora, sí, no estoy de acuerdo. solamente, no solamente veamos este problema en los extremos de opinión, pongamos izquierda o derecha, conservador y liberal, veámoslo también etariamente. Y a mí lo que me empieza a llamar la atención es la fuente de información desde la perspectiva de edad es totalmente diferente. Quiero que noten que 43% de los jóvenes de 18 a 29 años encuentran sus noticias en TikTok, mientras que el 3% del segmento 65 años o más lo hace. Y esto básicamente quiere decir que no solamente tienes ya desinformación e información que polariza, sino también tienes medios que polarizan. Es Bueno, decir, ya tenemos una matriz de 4 ejes sí. donde te puedes estar informando de diferentes temas en diferentes medios, lo cual va a agudizar la separación y va a ser más difícil que haya una opinión pública cohesionada, o por lo menos, ya olvídate cohesionada, por lo menos una basada en la mayoría. A ver, además en TikTok, en Instagram, en X, la noticia que ves dura segundos. Siempre fuera, nunca vas a saber cuál es el contexto de la noticia y estoy suponiendo que sea verdadera, porque el que la difunde a veces puede difundir una noticia verdadera, pero con el solo objeto de causar desinformación. Claro, y cierro con un dato importante del estudio de Pew Research, Eduardo. El concepto que tienen los jóvenes de un periodista. Para hoy, 41% de los jóvenes considera que un periodista es alguien que genera videos o posts ¿Sí? sobre noticias en redes sociales, comparado con el 14% que opinan los de 65 años o más. Y esto es súper interesante porque antes el concepto de periodista tenía que ver con investigación, tenía que ver con la fuente y hoy está más atado de dónde genera el contenido que con la profesión per se. Es decir, si tú generas posts en TikTok o en Instagram o en YouTube, es más probable que seas considerado periodista por una persona de 18 o 29 años que si estás haciendo investigación y liberándola en otro medio. Bueno, pues ahí ves todos los periodistas, entre comillas, que ha generado la MAGA o los que ha generado la 4T en México, que nomás se mueven Ciertamente. nomás se mueven en redes sociales y se les ve, bueno, también hay unos ya de la extrema derecha que también se les ve la inclinación a una ideología y no a una noticia. Bueno, en ese punto, 63% de los jóvenes de 18 a 29 años, Eduardo, está de acuerdo en que los periodistas persigan la mejora de la comunidad que cubren, 31% que expresen sus opiniones religiosas y 32% que expresen sus opiniones políticas versus una generación, y lo estoy contrastando todo con la de 65 años, que no esperaban que el periodista tomara ese rol. Tenía que ser mucho más agnóstico. Y la generación de 18 a 29 años espera más del periodismo, espera un periodismo mucho más con una opinión y que hable por lo que piensa, que ese es un cambio también Pero interesante. ese cambio ya viene como desde los años 80, cuando Claro, empezaron, ya lo cuando en vemos CNN, en el por ejemplo, segmento. empezaron los programas de debate de la izquierda contra la derecha y muchos periodistas empezaron a ser opinadores, como lo somos en este Sí. programa, y no solamente lectores de noticias. Exactamente, y eso se ve muy bien cuando analizas, yo te estoy contrastando 18 y 65, pero justamente como dices, en el segmento 50-64 años, ves cifras arriba de la mitad en la que están dispuestos a ver este cambio en el contenido que genera un periodista. Es decir, ahí en las edades vas viendo cómo 18 a 29 está en un extremo y 65 en otro, Es pero lógico, lógico. hay una transición justamente en los que consumen noticias que tienen ahorita alrededor de 50 años, Eduardo.
Bueno, Pues sí, y también, por ejemplo, lo que explicaba Elizabeth Noel Newman, que es la espiral del silencio, que una muy buena parte de la gente que consume las noticias que quiere oír. O sea, vaya, además, bueno, y sí, además el algoritmo nomás te va a dar lo que a ti te gusta ver y escuchar, no te por va a dar supuesto. los puntos de vista opuestos. Por supuesto. Y además, Claro, esta espiral del silencio lo que te obliga es a cerrarte, a nada más dedicarte a los conceptos que tú quieres En tu escuchar. Y cápsula, eso en es tu... verdad, ya es algo mucho más perverso que se ha ensaculado, sobre todo en todos estos sistemas de posverdad, Así está el que ya está asunto. muy avanzado, Todo ¿no? el mundo en su cápsula informativa escuchando lo que le gusta. Muy bien, Sí. buen tema. Vamos a ir a los mensajes. Regresamos.